Presidente, buenos días. Doctor Iván, ya vamos a iniciar. Listo. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Espina. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arles Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, me permito informarle que tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:04 del día 31 de octubre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día, secretario. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 31 de octubre a las 7 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 154 de octubre 30 de 2025. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, segundo debate proyecto de acuerdo número 022 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Invitados el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones. 11 varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día propuesto. Se pone en consideración el orden del día. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julie Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el orden del día. Continúe, secretario. Secretario, reconocer la presencia del concejal James Castaño. Sí, señor presidente. James Castaño Castaño. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Continúe, secretario. Favor reconocer la presencia del concejal Wilson Iván Agudelo, de la concejala María Camila Correa. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. María Camila Correa López. Presente. Del concejal Aníbal Chica, secretario. Sí, señor presidente. José Aníbal Chica Alzate. Muy buenos días, secretario. Presente. De la concejala Julia Andrea Montoya. Sí, señor presidente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente.
Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejal Tatiana López Saldarriaga. Sí, señora vicepresidenta. Tatiana López Saldarriaga. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 154 de octubre 30 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria número 154 de octubre 30 del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado. Continúa, secretario. Sí, señor presidente. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal Luis Eduardo Giraldo. Sí, señor presidente. Luis Eduardo Giraldo Espina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Continúe, secretario. Señor presidente, como le indicaba, en el punto sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 021, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Listo. Darle un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, muy buenos días, a las personas que nos acompañan en barras, al doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, muy buenos días, doctor, a la doctora Lina Marcela Montes, secretaria de Hacienda, muy buenos días para ella también, y a quienes nos ven por redes sociales. Doctor Iván González, antes de iniciar la lectura del articulado, hacerle la pregunta de siempre, si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su posible aprobación. Señor presidente, muy buenos días para todas y todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan acá en el recinto y también por redes sociales, muy buenos días. Sí, señor presidente, la administración ha presentado este proyecto de acuerdo con el fin de que la honorable corporación establezca la asignación salarial mensual tanto del Contralor Municipal de Dos Quebradas como del Personero Municipal de Dos Quebradas. Sabemos que esto tiene un sustento legal, tiene un sustento constitucional, ¿cierto? Es claro, es evidente, es notorio que quien establece el salario, la asignación salarial mensual, tanto del personero como del contralor municipal, pues es el honorable Consejo Municipal. Al respecto, el numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política establece que una de las atribuciones del Consejo Municipal es determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las dependencias y las escalas de remuneración, de manera que es claro que el Consejo Municipal, que le corresponde fijar la asignación salarial de tanto del personero como del contralor. La ley 49 del 87, en su artículo tercero, es una ley un poco ya antigua, ¿no? Pero está vigente. En el artículo tercero consagra que es función del Consejo Municipal establecer el salario del señor alcalde en los términos establecidos por la ley. Ya la honorable corporación había establecido el salario del señor alcalde municipal de Dos Quebradas en la suma de 15.620.461. Esto a través de un decreto presidencial que es el 620 del 3 de junio de 2025. Un artículo ahí muy importante es el 159 de la ley 136 del 94 que dice: el monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. Como les decía, ya la corporación estableció el salario del señor alcalde para
el salario mensual para esta vigencia en la suma de 15.620.461. Entonces, con este parámetro se ha traído este proyecto de acuerdo para que la corporación asigne o determine la asignación salarial mensual del señor personero municipal y del señor contralor. Señor presidente, creemos que este proyecto está ajustado a la Constitución, está ajustado a la ley. Hay unas normas muy puntuales que establecen esta competencia del Honorable Consejo Municipal. Todos sabemos que habitualmente se hace cada año, ¿cierto? Es un trámite y que, digamos, la única instancia en un municipio que puede establecer el salario tanto del contralor como del personero es el Honorable Consejo Municipal. Entonces, hemos traído este proyecto pues para su conocimiento, su debate. Ya fue revisado en comisión en el primer debate. Entonces, señor presidente, honorables concejales, desde la administración certificamos que este proyecto de acuerdo tiene sustento constitucional, legal, reglamentario y por lo tanto se ajusta al ordenamiento jurídico vigente en Colombia y que regula esta materia. Gracias, señor presidente. A usted, doctor Iván, secretario, la misma pregunta para usted. Sí, señor presidente, el secretario general en calidad de encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión del segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 21 del 29 de septiembre de 2025, por la cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones, se verifica que los documentos los documentos conforme a la normatividad vigente con todas las formalidades que exige la ley 136 de 1994, proyecto de acuerdo con exposición de motivos, articulada unidad de materia, se cuenta con la segunda ponencia, con el concepto jurídico, con el certificado de impacto fiscal por parte de la directora operativa, administrativa y financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas, señor presidente. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo van a votar el presente proyecto de acuerdo, por favor. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. En bancada. Partido Conservador. Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. Partido de la U. El partido de la U votará de manera individual. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto en bancada. Partido Político Mira. Partido Político Mira votará este proyecto en bancada. Alianza Social Independiente. El partido votará este proyecto en bancada. Partido Colombia Renaciente. En bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, ya los diferentes partidos y movimientos políticos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Siendo así, secretario, empecemos con la lectura del proyecto. Voy a iniciar entonces, señor presidente, con el informe de ponencia, segundo debate, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo de la resolución 079 del 30 de septiembre de 2025, emanada de la Corporación Consejo Municipal de Dos Quebradas, que me designa ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Me permito presentar el respectivo informe de ponencias para segundo debate en los siguientes términos. Primero, se procede con el estudio del mencionado proyecto de acuerdo en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y especialmente a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Municipal, Acuerdo 033 de 2022. Segundo, el mencionado proyecto de acuerdo cuenta con certificación de impacto fiscal expedido por la Directora Operativa, Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas de fecha 26 de septiembre de 2025.
Tercero, este proyecto de acuerdo cumple con lo establecido en el decreto 620 del 3 de junio de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, que fija los límites máximos salariales de gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y, en nuestro caso particular, municipio de Dos Quebradas de segunda categoría, en el que el señor Contralor devenga el 100% del salario del señor alcalde. Cuarto, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno, este proyecto cumplió el trámite de primer debate en Comisión Segunda Permanente del Consejo Municipal de Dos Quebradas, como consta en el acta número 008 del 22 de octubre de 2025, donde fue aprobado por unanimidad. Quinto, en cumplimiento de los artículos 125 y 136 del artículo 033 de 2022, reglamento interno del Consejo Municipal, y una vez revisado el texto aprobado en el primer debate del proyecto de acuerdo número 021 del 2025, se presentó una proposición de modificación por la honorable concejal María del Pilar García, modificando el preámbulo del mencionado proyecto de acuerdo, el cual quedó así: el Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente consagradas en los artículos 30 de la Ley 49 de 1987, 313, numerales 1, 3, 6 y 10 de la Constitución Política, 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992 y el Decreto Presidencial número 620 de 2025. Basado en lo anterior expuesto, me permito rendir ponencia positiva para segundo debate del proyecto de acuerdo número 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones, instando a los honorables concejales y concejalas a votar positivamente tan importante iniciativa de la Administración Municipal, que no es nada diferente que cumplir con la Constitución y la ley. De los honorables concejales, con respeto y admiración, José Humberto García Morales, concejal ponente. Señor presidente, ha sido leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. José Arles Rivera Cano. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, me permite entonces dar lectura al concepto jurídico. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de lo enunciado en el asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado estudios sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo. Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 313, corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, siendo así competente al Consejo Municipal la determinación de la remuneración correspondiente al Contralor Municipal al tener esta dicha calidad, teniendo en cuenta que inicialmente la Ley 136 de 1994 establecía en su artículo 87 la competencia de los consejos para fijarlo de acuerdo con un rango en términos de salarios mínimos, dependiendo de la categoría a la que perteneciera el municipio, disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-510 de 1999. Actualmente, según la categorización de distritos y municipios contenida en el artículo 2 de la Ley 617 de 2000, el Gobierno Nacional se encarga actualmente de fijar los límites máximos y les corresponde a los consejos fijar los valores respectivos, siendo
el vigente del decreto salarial 620 de 2025, el cual indique, artículo primero, monto máximo del salario mensual de los gobernadores y alcaldes, el monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrá superar el límite máximo salarial mensual fijado en el presente decreto. El salario mensual de los contralores y personeros municipales y distritales no podrá ser superior al 100% del salario mensual del gobernador alcalde. Artículo tercero. El límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 del 2000 modificada por la Ley 1551 de 2012. El límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será: categoría especial de 25.504.632 pesos, categoría primera 21.610.381 pesos, segunda categoría 15.620.461 pesos, categoría tercera 12.530.100 pesos, categoría cuarta 10.481.953 pesos, categoría quinta 8.442.011 pesos, sexta 6.378.254 pesos. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, artículo 32, atribuciones. Además de las funciones que les señalan la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo segundo, aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignadas a corporaciones siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. La Corte Constitucional en sentencia 1064-2011, refiriéndose al tema de incremento salarial, hizo el siguiente pronunciamiento. El artículo 53 protege la movilidad salarial tanto de los servidores públicos que gana uno o dos más salarios mínimos como los que están ubicados en las escalas salariales superiores. Ello ha de ser así con respecto a una línea jurisprudencial de precedentes, entre los cuales se destacan las sentencias C815 de 1999, la C710 de 1999, la C1433 de 2000, relativas al aumento salarial de los servidores públicos. Estima entonces la Corte que el reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados y trabajadores al servicio de las ramas y entidades comprendidas por la Ley Anual del Presupuesto. En términos prácticos, esto significa que todos ellos deben recibir un aumento salarial en el periodo regulado por dicha ley. El incremento salarial debe basarse preponderantemente en la inflación porque se mantenga la capacidad adquisitiva real de sus salarios. La Corte ha estimado que varias razones relativas a la protección reforzada que la Constitución brinda a las personas de bajos ingresos impiden limitar el derecho a conservar el poder adquisitivo real del salario de estos servidores. El incremento salarial debe obedecer a: todos los servidores públicos tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario. Los salarios de los servidores públicos deberán ser aumentados cada año en términos normales. Impacto fiscal, en cumplimiento del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, la cual hace referencia al impacto fiscal de las normas. Es la Secretaría de Hacienda a quien corresponde expedir la respectiva certificación. Revisado el proyecto de acuerdo, este cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no es perjudicial. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se va a dar un concepto favorable al proyecto de acuerdo 021 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se establece la asignación salarial del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Toda vez que el mecanismo jurídico correcto y necesario y se considera un acto legalmente viable, se respetan los límites de las competencias reglada del Consejo, garantizando la suficiencia presupuestal y reforzando la independencia y el correcto funcionamiento del control fiscal territorial en consonancia con la autonomía municipal. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo. Exposición de motivos. De manera atenta me permito presentar ante la corporación el presente proyecto de acuerdo, el cual tiene por objeto establecer la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia correspondiente al año 2025. El fundamento legal de este proyecto está constituido por los artículos 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992, en ejercicio de los cuales el Gobierno Nacional profirió el decreto presidencial número 620 del 3 de junio de 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores,
alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional, los cuales surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2025. Marco constitucional y legal. El numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece como atribuciones del Consejo Municipal, entre otras, las de determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondiente a las diferentes categorías de empleo, y el numeral 10º establece que los consejos municipales tendrán las demás funciones que la Constitución y la ley les asignen. El artículo 3 de la Ley 49 de 1987, por la cual se modifica y adiciona a la Ley 78 de 1986, se dictan otras disposiciones y revise al presidente de la República facultades extraordinarias, consagra que es función del Consejo Municipal establecer el salario del alcalde en los términos establecidos por la ley. La Ley 4 de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional es la autoridad competente para establecer los límites máximos salariales de los servidores públicos. La Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación, mediante la resolución número 429 de fecha 27 de noviembre de 2024, por la cual se expide la certificación de categorización, las entidades territoriales, departamentales, distritos y municipios, conforme a lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, 617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019, certificó la categoría segunda para la vigencia 2025 del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Se anexa copia de dicha resolución. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 620 de fecha 23 de junio de 2025, por la cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. El artículo 3 del citado decreto estableció que el límite máximo salarial mensual para los alcaldes municipales, al disponer lo siguiente: artículo 3, límite máximo salarial mensual para los alcaldes a partir del 1 de enero del año 2024 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 del 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será: categoría segunda, límite máximo salarial mensual 15.620.461 pesos. El artículo 159 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a la modernización, organización y funcionamiento de los municipios, se refirió al salario de contralores y personeros municipales, consagrado al respecto lo siguiente. Artículo 159. Salario de contralores y personeros municipales o distritales. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, mediante el Acuerdo Municipal número 012 de fecha 5 de septiembre de 2025, estableció la asignación salarial mensual del alcalde municipal de Dos Quebradas en la suma de 15.620.461 pesos. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C 1017 de 2013, estableció parámetros para ser tenidos en cuenta en la fijación del incremento salarial de los servidores públicos y al respecto señaló: 6.1. Existe un derecho constitucional en cabeza de todos los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de su salario, artículo 53 y concordantes, y por ende a que realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, el aumento del IPC en el año anterior, sin que sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo en salario. En cada presupuesto anual deben incorporarse las partidas suficientes que garanticen la efectividad, la actualización plena de los salarios en la vigencia. Los ajustes salariales correspondientes a la vigencia fiscal deben ser reconocidos por el Estado a partir del 1 de enero de la misma vigencia, para lo cual deberá realizarse las adiciones y traslados presupuestales correspondientes. De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario incrementar en lo que establece la ley el salario del señor Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2025, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia. Impacto fiscal, la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. Su artículo 7 se refiere al impacto fiscal de las normas al consagrar lo siguiente: en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para el caso que se analiza, este valor está incluido previamente en el presupuesto de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas para la vigencia 2024. De acuerdo con lo expuesto, este proyecto de acuerdo, en caso de ser aprobado y explicado, no genera impacto fiscal negativo para las finanzas del municipio de Dos Quebradas,
ni de la Contraloría Municipal de esta ciudad. El cálculo de salario se proyectó con base en los indicadores económicos y sobre esto se efectuaron las asignaciones presupuestales tomadas como base lo estimado en el año inmediatamente anterior. Es así como la directora operativa, administrativa y financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas, doctora María Cristina Ladino Arango, analiza el impacto fiscal de este proyecto de acuerdo según documento anexo de fecha 26 de septiembre de 2025, en el cual se consignó que en el presupuesto de vigencia 2025 de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas existe disponibilidad presupuestal para el incremento salarial del Contralor Municipal, como lo ordena la ley. La ejecución no genera impacto fiscal negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 7º de la Ley 819 de 2003. La nueva asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas corresponde a la suma de 15.620.461 pesos. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que la corporación, mediante acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, proceda a fijar el salario mensual del señor Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal del año 2025. Por lo anterior, se deja constancia y consideración y estudio de los honorables concejales el presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Jason Alfonso Palacio Bedoya, alcalde municipal encargado; José Iván González, área secretario jurídico; Jesús Arnoldo Ruiz, secretario de Asuntos Administrativos. Señor presidente, ha sido leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Iniciemos así, secretario, entonces con la lectura del articulado. Inicio entonces, señor presidente, dando lectura al título y preámbulo, por el cual se establece la asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en los artículos 3 de la Ley 49 de 1987, 313, numerales 1, 3, 6 y 10 de la Constitución Política, 10 y 12 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto Presidencial 620 del 3 de junio del 2025. Señor presidente, leído título y preámbulo. Sí, señor. Se pone en consideración título y preámbulo del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo, 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero, asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas. Establecer como asignación salarial mensual del Contralor Municipal de Dos Quebradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025 la suma de 15.620.461 pesos, que corresponde al 100% de la asignación salarial mensual del señor alcalde municipal de Dos Quebradas. Señor presidente, fue leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí.
Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero, 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, artículo segundo. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2025. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Sí. Ospina. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo con 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa. Continúe, secretario. Desean, honorables concejales, que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva, 1 voto por la negativa, en el sentido de que pase al despacho del señor alcalde para su sanción. Continuamos con el orden del día, secretario. Sí, señor presidente. Séptimo, segundo debate, proyecto de acuerdo número 022 del 29 de septiembre de 2025, por la cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Doctor Iván González, hacerle la misma pregunta. Si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su posible aprobación. Y lo mismo para usted, secretario. Sí, señor presidente, bueno, en el mismo sentido que el anterior proyecto de acuerdo del Contralor Municipal, pues son prácticamente las mismas disposiciones legales y constitucionales en relación con el señor personero municipal. Entonces, desde la Secretaría Jurídica de la Administración certificamos que este proyecto ha sido revisado y ha sido presentado de acuerdo con el ordenamiento jurídico que regula esta materia y por lo tanto, pues estimamos que es procedente y viable que se le dé trámite a este proyecto de acuerdo. Señor presidente, muchas gracias. Secretario. Sí, señor presidente, el secretario general del Consejo Municipal, encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas, se permite certificar que con ocasión del segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 022 del 29 de septiembre de 2025, por la cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Se verificó los documentos conforme a la normativa vigente con todas las formalidades que exige la ley, articulada unidad de materia, ponencia, segundo debate, concepto jurídico y el certificado de impacto fiscal dado por la financiera y tesorera de la Personería Municipal de Dos Quebradas, la doctora Joana Estefany González Arbeláez, señor presidente. Siendo así, secretario, iniciemos con la lectura del articulado. No, perdón, vamos a preguntar a las bancadas cómo van a votar el presente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. Bancada. Partido Conservador Colombiano. Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. Partido de la U.
Votará en bancada. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará en bancada. Partido Político Mira. Partido Político Mira votará en bancada. Alianza Social Independiente ASI. Bancada. Partido Colombia Renaciente. Bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, los diferentes partidos y movimientos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Siendo así, secretario, iniciemos con la lectura del articulado. Señor presidente, voy a dar lectura a la ponencia. Informe ponencia para segundo debate. Me permito rendir ponencia para segundo debate pero de las siguientes consideraciones. Descripción general. El presente proyecto de acuerdo busca establecer la asignación salarial mensual de la personal municipal de Dos Quebradas y Risaralda para la vigencia fiscal 2025, según dispuesto en las normas que regulan la materia, como el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012. Este ajuste se realiza conforme a los límites máximos salariales mensuales para contralores y personeros a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, marco legal, artículo 313. Numeral sexto de la Constitución Política de Colombia establece entre las atribuciones de los consejos municipales, entre otras, la de determinar las estructuras de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos dentro del máximo que determine el gobierno nacional, artículo 159 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Se refiere al salario de los contralores y personeros municipales, consagrado respecto a lo siguiente. Artículo 159, salario de contralores y personeros municipales. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. Sentencia C-1433 de octubre de 2000, estima la Corte que ajuste el salario desde la perspectiva señalada no corresponde propiamente a su incremento, pues para que exista un incremento en la remuneración verdadero y efectivo, se requiere que esta no se revise y modifica aumentándola luego del ajuste de la inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómicos que inciden en su determinación, específicamente la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con la que corresponde al valor del trabajo. Esta equivalencia debe ser real y permanente. Conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de no contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que aquel, en términos reales, conserve su valor. Sentencia C 1017 de 2013 estableció parámetros para ser tenidos en cuenta en la fijación del incremento salarial de los servidores públicos y al respecto señaló 6.1 existe un derecho constitucional en cabeza de todos los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de su salario y por ende a que realice ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, el aumento del IPC en el año anterior, sin que sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente al Estado que permita la disminución del poder adquisitivo en salario. Límites salariales, el Gobierno Nacional expidió el decreto número 620 de fecha 3 de junio de 2025, por la cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. El artículo 3 de la citada del citado decreto estableció el límite máximo salarial mensual para los alcaldes municipales al disponer lo siguiente. Artículo 3, límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será categoría segunda, 15.620.461 pesos. El presente proyecto respeta los límites salariales impuestos por el Gobierno Nacional del Decreto 620-2025 que establece el tope máximo salarial de 15.620.461 pesos para personeros de municipios de segunda categoría. Marco fiscal, la Ley 819-2003 exige que los proyectos de acuerdo que inciden en temas financieros y salariales están armonizados en el marco fiscal de mediano plazo y con las partidas presupuestales con el fin de dar cumplimiento a esta ley. Se evidencia que el proyecto de acuerdo en mención cuenta con la certificación financiera expedida por el área encargada de la personería municipal, donde se expresa que el proyecto se encuentra armonizado con el marco fiscal de mediano plazo.
Las consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido en la comisión segunda permanente del día 23 de octubre de 2025, convocatoria que hiciera el honorable concejal James Castaño, presidente de la comisión segunda, contando con la asistencia de los siguientes integrantes de la comisión, quienes para efectos legales configuran el cuerpo decisorio. Se brindó lectura a la ponencia para primer debate, el cual fue sometida a consideración de la comisión por parte del presidente honorable concejal James Castaño, siendo aprobada por los 7 integrantes de la comisión. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos, título y preámbulo, se dio lectura al título y preámbulo. La concejal María del Pilar García realizó una proposición al Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda en ejercicio de atribuciones legales constitucionales, especialmente las consagradas en el artículo 30 de la Ley 49 de 1987, el artículo 313, numeral 1, 6 y Constitución Política, los artículos 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992, el decreto presidencial número 620 de 2025 y demás normas concordantes. Esta proposición fue aprobada por los 7 integrantes de la comisión. El señor presidente honorable concejal James Castaño sometió a considerar la consideración de título y preámbulo de la modificación presentada por la concejal María del Pilar, siendo aprobada por los 7 integrantes de la comisión. Seguidamente se dio lectura al artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobada por los 7 integrantes de la comisión. Se continúa dando la lectura del artículo segundo. La concejala María del Pilar realizó una proposición, artículo segundo, vigencia del presente acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2025. Esta proposición fue aprobada por los 7 integrantes de la comisión. Se da lectura al artículo segundo con las modificaciones presentadas por la concejala María del Pilar García y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 7 integrantes de la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si deseaban que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate, proposición que fue aceptada por los 7 integrantes de la comisión. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el presente proyecto de acuerdo es una obligación constitucional y legal que cumple con las certificaciones y demás requerimientos para continuar adelante de su debate, me permito dar ponencia positiva e invito a los demás integrantes de la comisión a continuar con el trámite correspondiente. Señor presidente, fue leída la ponencia. Se pone en consideración la aprobación de la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 17 votos por la positiva. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, me permito entonces dar lectura al concepto jurídico. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de lo enunciado en el asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 313 corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, siendo así competente al Consejo Municipal la determinación de la remuneración correspondiente a la personería municipal, al tener esta dicha calidad, teniendo en cuenta que inicialmente la Ley 136 de 1994 establecía en su artículo 87 la competencia de los consejos para fijarlo de acuerdo con un rango en términos de salarios mínimos dependiendo de la categoría a la que perteneciera el municipio, disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C 510 de 1999,
Actualmente, según la categorización de distritos y municipios contenida en el artículo 2 de la Ley 617 de 2000, el Gobierno Nacional se encarga anualmente de fijar los límites máximos y le corresponde a los consejos fijar los respectivos valores, siendo el vigente el Decreto Salarial 620 de 2025, el cual indica, artículo 1, monto máximo del salario mensual de los gobernadores y alcaldes, el monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrá superar el límite máximo salarial mensual fijado en el presente decreto. El salario mensual de los contralores y personeros municipales y distritales no podrán ser superior al 100% del salario mensual del gobernador o alcalde. Artículo 3, límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025. Y atendiendo a la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será: categoría especial, 25.504.632 pesos. Categoría primera, 21.610.381 pesos. Categoría segunda, 15.620.461 pesos. Categoría tercera, 12.530.100 pesos. Categoría cuarta, 10.481.953 pesos. Categoría quinta, 8.442.011 pesos. Categoría sexta, 6.378.254 pesos. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 32, atribuciones. Además de las funciones que señala la Constitución en la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: aquellas funciones normativas de los municipios, cuales no se hayan señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a esa corporación, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes, y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores, las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. La Corte Constitucional, sentencia de 64 de 2001, refiriéndose al tema de incremento salarial, hizo el siguiente pronunciamiento. El artículo 53 protege la movilidad salarial tanto de los servidores públicos que ganan 1 o 2 salarios mínimos como los que están ubicados en escalas salariales superiores. Ello debe ser así con respecto a una línea jurisprudencial de precedentes, entre los cuales se destacan la sentencia C815 de 1999, la C710 de 1999, la C1433 de 2000, relativas al aumento salarial de los servidores públicos. Estima entonces la Corte que el reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados y trabajadores al servicio de las ramas y entidades comprendidas por la Ley Anual de Presupuesto. En términos prácticos, esto significa que todos ellos deben recibir un aumento salarial en el periodo regulado por dicha ley. El incremento salarial debe basarse preponderantemente en la inflación para que se mantenga la capacidad adquisitiva real de sus salarios. La Corte ha estimado que varias razones relativas a la protección reforzada que la Constitución brinda a las personas de bajos ingresos impiden limitar el derecho a conservar el poder adquisitivo real del salario de estos servidores. El incremento salarial debe obedecer a todos los servidores públicos, tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario. Los salarios de los servidores públicos deberán ser aumentados en cada año en términos nominales. Impacto fiscal en cumplimiento del artículo la Ley 819/2003, la cual se hace referencia al impacto fiscal de las normas, es la Secretaría de Hacienda quien corresponde la respectiva certificación. Como conclusión de lo anteriormente manifestado, este concepto es pertinente para mí considerar que se debe dar concepto favorable al proyecto de acuerdo número 22 del 29 de septiembre de 2025, por la cual se establece la asignación salarial para la personería municipal de Óscar Arrizabalaga para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones en todas que el mecanismo jurídico correcto y necesario se considera un acto legalmente viable, que se respetan los límites de la competencia reglada del Consejo, garantizando la suficiencia presupuestal y reforzando la independencia y correcto funcionamiento del control fiscal territorial en consonancia con la autonomía fiscal. Cordialmente, Jonathan Steven García Vergara. Exposición de motivos. Incumplimiento de mandatos constitucionales y legales. Se somete a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se fija salario mensual del personal del municipio de Dos Quebradas para la vigencia 2025, según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012. El numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política establece, entre las atribuciones de los consejos municipales, entre otras, determina la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro del máximo que determina el gobierno nacional. Por disposición constitucional y legal, el ajuste salarial es de carácter obligatorio
Esta noción no conlleva un significado de incremento, así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 de octubre de 2000, en lo cual concluyó lo siguiente: estima la Corte que el ajuste salarial, desde la perspectiva señala, no corresponde propiamente a su incremento, pues para que exista incremento de la remuneración verdadero y efectivo se requiere que ésta no se revise y modifique, aumentándole luego del ajuste de la inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación, específicamente la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. Esta equivalencia debe ser real y permanente. Conseguirla supone necesariamente mantenerla actualizada, ajustándola periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de no contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que aquel en términos reales conserve su valor. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1017 de 2003, estableció parámetros para ser tenidos en cuenta en la fijación del incremento salarial de los servidores públicos y al respecto señaló: existe un derecho constitucional en cabeza de todos los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de su salario, artículo 53, y por ende a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, al aumento del IPC en el año anterior, sin que sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo en salario. La Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación, mediante la resolución número 429 de fecha 27 de noviembre de 2024, por la cual se expide la certificación de categorización para la vigencia 2025, las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios certificó la categoría segunda para la vigencia 2025 del municipio de Dos Quebradas. El Gobierno Nacional expidió el decreto número 620 a la fecha 3 de junio de 2025, por la cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia de prestaciones. El artículo 3 del citado decreto estableció el límite máximo salarial mensual para los alcaldes municipales a disponer lo siguiente: artículo 3, límite máximo salarial mensual para alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo a la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será categoría segunda, 15.620.461 pesos. El artículo 159 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, se refiere al salario de los contralores y personeros municipales consagrado al respecto lo siguiente: artículo 159, salario de contralores y personas municipales. El monto de salarios asignados a los contralores y personas de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. En términos del artículo 7 de la Ley 819/2003, el presente proyecto de acuerdo se encuentra plenamente armonizado y es compatible con el marco fiscal de mediano plazo al establecer un incremento salarial que se presenta acorde con las partidas presupuestales aprobadas y liquidadas por la Personería Municipal de Dos Quebradas en la vigencia 2025. La doctora Joana Estefany González Arbeláez, financiera, tesorera de la Personería Municipal de Dos Quebradas, expidió el certificado de fecha 22 de septiembre de 2025, con la cual se consignó en los siguientes términos los artículos 13 y 17 a 2021 del Decreto Presidencial 111/1996. Existe la disponibilidad para afectar los recursos de salarios, prestaciones sociales y transferencias de seguridad social y para fiscales para el incremento de los emolumentos respectivos. Los ajustes salariales correspondientes a la vigencia fiscal deben ser reconocidos por el Estado a partir del 1 de enero de la misma vigencia, por lo cual deberá realizarse las ediciones y traslados presupuestales pertinentes. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que la corporación, mediante acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, proceda a fijar el salario mensual de la señora personera municipal de acuerdo por la vigencia fiscal del año 2025. Por lo anterior, se deja consideración y estudio a los honorables concejales del presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Jason Alfonso Palacio Bedoya, alcalde municipal, y Jesús Arnoldo Ruiz Marín, secretario de Asuntos Administrativos, y José Iván González Arias, secretario jurídico. Señor presidente, fue leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Iniciemos entonces, secretario, con la lectura del articulado. Sí, señor presidente, un momento, por favor. Título y preámbulo, señor presidente, por el cual se establece la asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas Risaralda para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en el artículo 3 de la Ley 49 de 1987, el artículo 3.3, numerales 1 y 6 de la Constitución Política,
los artículos 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992, el Decreto Presidencial 620 de 3 de junio de 2025. Señor presidente, fue leído título y preámbulo. Se pone en consideración la aprobación del título y preámbulo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Sí. Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Sí. Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero con 16 votos por la positiva. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero. Asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas. Establecer como asignación salarial mensual de la personera municipal de Dos Quebradas la suma de 15.620.461 pesos que corresponde al 100% de la asignación salarial mensual del señor alcalde municipal de Dos Quebradas. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración el artículo primero del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero con 17 votos por la positiva. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo segundo. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2025. Señor presidente, fue leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Sí. Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí.
Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 17 votos positivos para que pase al despacho del señor alcalde para su sanción. Darle las gracias al doctor Iván González por habernos acompañado en la sesión del día de hoy. Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Noveno, lectura de comunicaciones. ¿Hay comunicaciones, secretario? Sí, señor presidente. Tenemos una comunicación que envió el honorable concejal Carlos Alberto Salgado Flores. Asunto, propuesta de sesión especial para otorgar reconocimiento al doctor Mateo Carmona Gómez. Por medio de la presente me permito proponer ante usted la realización de una sesión especial de reconocimiento al doctor Mateo Carmona Gómez, destacado físico teórico de 29 años de edad, quien ha llevado en alto el nombre de nuestro municipio de Colombia ante la comunidad científica internacional. El doctor Carmona Gómez, residente desde hace varios años en Dos Quebradas, ha sido reconocido por el Instituto Alexander, palabra en alemán, Grothendieck, en honor a uno de los científicos más grandes de la humanidad, siendo catalogado como el Albert Einstein de los números. Su brillante trayectoria lo ha llevado a convertirse en la persona con el mayor conocimiento documentado sobre la obra de Grothendieck en Latinoamérica, además de integrar un grupo élite conformado por los 11 matemáticos más destacados del mundo. Recientemente ha sido invitado por la Biblioteca Nacional de Francia y la Universidad de París a dictar una conferencia en el reconocido L'Amour Poincaré, considerado un lugar sagrado para la ciencia, por donde han pasado eminencias como Albert Einstein, Stephen Hawking y Robert Oppenheimer. Teniendo en cuenta la magnitud de sus logros, considero de gran importancia que el Consejo Municipal de Dos Quebradas exalte su trayectoria mediante un acto de reconocimiento en el que se le haga entrega de una mención honorífica en nombre de la corporación, destacando su aporte al conocimiento científico y su papel como orgullo dosquebradense. Agradezco su atención y quedo atento a la programación de la respectiva sesión. Cordialmente, Carlos Alberto Salgado Flores, concejal. Señor presidente, esa fue la comunicación que dirigió el concejal a esta Secretaría General encargada. Claro que sí, concejal Carlos Alberto Salgado. Está solicitando que se invite a una sesión. Presidente. Tiene el uso del concejal Humberto García. Bueno, establece el reglamento interno que se pueden hacer reconocimientos, pero no sesión especial para ese tema. Yo no lo encuentro aquí en el reglamento interno. Entonces, pero lo que sí está claro es que se puede hacer un reconocimiento, muy merecido además. Sí, se hace un reconocimiento así como está en el reglamento Entonces, interno. someta Lo invitamos a una sesión. Entonces, someta a consideración el reconocimiento, señor presidente. Ponemos en consideración el reconocimiento solicitado por el concejal Carlos Alberto Salgado. Presidente. Tiene el uso de la palabra doctor Jaime Castro. Yo no sé, concejal Salgado, le ayudo un poco frente a esa proposición, y en el artículo 32 del reglamento, modalidades de las sesiones plenarias o comisiones, en el literal E, dice sesión especial. Es aquella en que el consejo se reúne de manera informal, para no afectar el presupuesto, para no afectar el tema de las sesiones ordinarias, es de manera informal, por derecho propio o a solicitud de la comunidad. En esta solo se tratarán asuntos para los cuales fueron convocados. Yo no sé, concejal, si se refería a esa, pero yo creo que es totalmente viable hacerlo así. Presidente, dejémoslo como reconocimiento. Listo. Entonces vamos a ponerlo en consideración. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. 10º, proposiciones. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Salgado. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúe con el orden del día, secretario. Sí, señor presidente. 11, varios.
Continúe. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 8:17 del día 31 de octubre del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas